Bueno, gracias por continuar con nosotros y bueno, pues ahí estamos en Neón 89.3 en vivo y en nuestras plataformas digitales donde usted puede también, además de escucharnos, pues mirarnos y ser parte de esta conversación con sus comentarios y suscribiéndose y animando a otras personas también a sumarse a esta conversación y justamente conocer en este momento la opinión de los padres, madres y tutores en la República Dominicana, quienes ya han dicho, han contado a ejecutivos e investigadores de Educa cuál ha sido su parecer respecto a la educación actual, qué ha sucedido en medio de la pandemia. Ya vimos hace unos meses la primera parte, ¿no?, de estas evaluaciones y ahora vemos el resultado, casi que cerrando el presente año escolar. ¿Cuál ha sido la evaluación que los padres, quienes han estado en primera línea, sobre todo en el sector educativo pues, público, acompañando a los alumnos? Vivian, Alexander, muchísimas gracias por el favor de este contacto en esta mañana y bueno, pues compartir con la audiencia de New Horizons Radio sus investigaciones. Buenos días, gracias por la invitación. A nosotros nos encanta que nos inviten a este programa que siempre nos actualiza y nos permite también compartir un poco del trabajo que hacemos día a día. Esta investigación, la verdad es que ha sido muy interesante ver los cambios de la investigación que hicimos en febrero versus esta que estamos presentando la semana pasada. Nos hace pensar un poquito si se requieren cambios en las políticas y además de nosotros conocer las percepciones de los padres, también nos interesa pues poder orientar esas políticas que se tienen que tomar de cara al cierre del año escolar, que en el sector público se estará dando en las próximas semanas, pero también a la apertura del próximo año escolar, que quisiéramos pensar sería de forma presencial o debería tener un componente presencial muy importante. Y le voy a pedir a Alexander que presente y nos comente algunos de los hallazgos más importantes. Le puedo decir que para mí el más importante de todos es la cantidad de estudiantes que están en riesgo de deserción. En febrero habíamos visto que era un número de 20,000 estudiantes y ahora estamos hablando de cerca de 80,000 estudiantes. Y entonces eso nos pone a pensar cuáles son las cosas que vamos a hacer para lograr que estos niños no se salgan del sistema y si efectivamente se salen, pues entonces ¿qué va a pasar con ellos? Pero Alex, cuéntanos un poquito también de otros resultados interesantes. Claro, Vivian, claro. Mira, antes de entrar de lleno a los resultados, hay que entender que en cuanto a los aspectos metodológicos de la encuesta que realizamos entre el día 7 al 11 de junio a los padres, madres y tutores de los hogares dominicanos, encontramos que es un muestreo probabilístico. O sea, tomamos un 95% de nivel de confianza con un error muestral de más o menos 5%. Aparte de que aplicamos un control de calidad al 20% de todas las encuestas por encuestador. Entonces, uno de los resultados más interesantes en cuanto a la característica de la muestra es que vemos que la mayoría de los padres, madres y tutores que respondieron fueron madres, es decir, un 57% fueron madres y un 43% fueron padres. También vemos que nuestra muestra está representada en un 75% por el sector público y un 25% en el sector privado. Si bien en febrero mostramos grandes proporciones que se dividían claramente entre las modalidades de aprendizaje, ahora vemos que esas proporciones, si bien en algunas se mantienen, se fueron cerrando. El caso es que las videollamadas y los cuadernillos del MINER pasaron a ser muy importantes en cuanto a la modalidad de aprendizaje del sector privado y también del sector público. Adicionalmente, vimos que en cuanto a la deserción, como bien mencionó Vivian, tenemos un riesgo de deserción escolar entre 80,000 a 100,000 estudiantes que pueden no inscribirse el próximo año para retomar las clases. Eso es algo muy, muy alarmante, el cual, como bien dijo Vivian, deberíamos de prestarle mucha atención. También nuestras autoridades deberían de prestarle mucha atención. El caso es que solo por la pandemia como tal, tenemos que entre 30,000 a 50,000 estudiantes pueden desertar
porque hay que entender que el sistema tiene una tasa natural de deserción, que es aproximadamente 50.000 estudiantes. Ahora, en cuanto a la presencialidad, nosotros vimos que 1 de cada 10 hogares entrevistados envía a sus hijos a la escuela y que el 50% de esos hogares que envían a sus hijos a la escuela dicen que la presencia del docente es insustituible. Es decir, los docentes son los que motivan a los hogares a enviar a sus hijos a las escuelas. También vimos que entre febrero y junio, no hay un consenso sobre volver a las clases. En febrero vimos que era la mayoría absoluta que quería volver a las clases, aproximadamente un 57% de los padres, pero ahora la realidad es que está dividido en un 50-50. Cuando vamos a la microdata y vemos por niveles más ya específicos, como por ejemplo en cuanto a la salud pública, vemos que los hogares que están vacunados, que dicen que por lo menos un adulto ha sido vacunado, vemos que esos quieren volver a las clases. Lo mismo pasa con el COVID. Lo sigue, o sea, vemos que en los hogares donde se han presentado casos de COVID, gana el sí. Es decir, tanto los hogares que ya están vacunados como los hogares donde se han presentado casos de COVID quieren volver a las aulas. Esto se puede ver como que o le han perdido miedo ya a la enfermedad o confían en que la protección brindada por la vacuna va a ser suficiente. Que por cierto, hay que mencionar un dato muy curioso que recogió nuestra encuesta, que vimos que el 87% de los hogares dicen que por lo menos un adulto del hogar ha sido vacunado. O sea, que la vacunación ha sido un evento totalmente masivo. Pero sí, Vivian, no sé si tú quieres destacar algún dato. Alexander, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Claro que sí, claro. Buenos días. Mira, en primer lugar, esta encuesta fue solamente a familias que tienen hijos en escuelas públicas. Sí, la encuesta, no. La encuesta fue a todo el sistema educativo. La encuesta fue realizada a familias que tienen hijos entre edades de 0 a 17 años, es decir, edades en edad escolar. ¿Qué porcentaje de esas familias tenían hijos en escuela pública y qué porcentaje lo tenían en colegio privado? Acá lo vamos a presentar. Gracias por la pregunta, es un dato también muy, muy interesante. Como yo mencioné, el 75% de los hogares pertenece al sector público y un 25% pertenece al sector privado. Excelente. Con un 2% que pertenece al sector semioficial. Bien, ¿qué porcentaje de los encuestados estaban en zonas urbanas y qué porcentaje estaban fuera de lo que es el Gran Santo Domingo y Santiago? Mira, nosotros cuando vimos la representatividad a nivel nacional, no distinguimos exactamente por sector urbano y rural, pero sí te puedo decir que aproximadamente el 35% de la muestra está en el Gran Santo Domingo, dígase el Distrito Nacional como Santo Domingo Norte, Este y Oeste. En Santiago tenemos que la muestra es de un 8% y ya lo demás se reparten entre las demás provincias del país. Aquí lo estamos viendo en la pantalla, 10.8% en Santiago, San Juan de la Maguana, que es la provincia más grande del país, 3.63%, la Altagracia 4.4%, San Cristóbal 7%, casi un 8%, Atomayor y El Ceibo apenas un 1% entre las dos juntas, La Romana 3.6%, Barahona 1.5%. Bueno, tú sabes que yo vi las declaraciones que dio Samuel Conde con respecto a la cantidad de alumnos que ustedes estiman que van a desertar del sistema. Y obviamente una cifra de 80 a 100.000 es alarmante. Sin embargo, yo la considero tímida. Para mí la deserción va a ser mayor de ahí. Y obviamente no vamos a tener el dato final hasta quizás, qué sé yo, final de año, cuando ya uno tenga los listados definitivos de cuántos alumnos reingresaron al sistema, si efectivamente el Ministerio de Educación abre de nuevo las clases de manera efectiva en las escuelas públicas.
y logra conjugarlo todo, ¿no? Porque son muchos agentes simultáneos que se tienen que dar cita, los profesores, los coordinadores académicos, etcétera. Y a pesar de que la mayoría de los padres quieren que los hijos regresen a las aulas, sigue siendo una mayoría, pero no es un tema absoluto. Entonces todavía ahí va a ser difícil saber, si imagínate, si el 55% dice que sí, pero un 45% dice que no. Vamos a suponer que de aquí a agosto ese número siga variando y tengamos, qué sé yo, 60-40. Ese 40% es difícil determinar si efectivamente está yendo a la escuela o está totalmente abandonado del sistema. Sí, es correcto. Y también tenemos que medir las implicaciones que tiene en la educación a distancia y que probablemente ese 40% que no decida no enviar sus hijos y los esté poniendo a estudiar a través de la televisión y la radio, está prácticamente impulsándolos a que abandonen el sistema también. Así es. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, como mencionábamos al principio, para tomar las decisiones de lo que va a suceder el próximo año escolar y cuáles van a ser la política que se supone que deberían estar empezando a implementar en los próximos días. Claro. Y en ese sentido, Vivian, Alexander, parte de este estudio, la opinión de los padres, aunque sabemos que ya, como ustedes presentaron anteriormente, habrían señalado la baja calidad de los aprendizajes y los aspectos socioemocionales que en ese momento del estudio de febrero ustedes habían estado compartiendo. ¿Cuáles fueron las comparativas a este nuevo corte de esta investigación? ¿La tienen? Claro, sí, la tenemos disponible. Mira, antes de hablar de los aprendizajes, hay que dejar algo bien claro, que es que en ningún momento esta encuesta midió el aprendizaje per se. Nosotros no aplicamos ninguna prueba, no vimos ningún resultado de algo bien material. Simplemente le preguntamos a los hogares cómo ellos entienden cómo va el aprendizaje. Es más de percepción. Exacto. Es algo de percepción, igual que con lo del estado anímico. Entonces vemos que el 61% de los hogares entiende, de los hogares cuyos hijos no asisten a las clases presenciales, perciben que estos están aprendiendo menos que antes o no están aprendiendo nada. Y en cuanto al estado anímico, vemos que uno de cada cinco encuestados cree que el estado anímico de sus hijos ha empeorado. O sea, esos son datos que debe de alarmar al sistema completo. Incluso, ¿qué porcentaje, perdóname, vuelve y repite, qué porcentaje dice que no está aprendiendo nada? 61. Bueno, los que dicen que no están aprendiendo nada es el 5.68% de los hogares que encuestamos. Ok. Y los que dicen que están aprendiendo menos que antes es el 55.4%. Cuando lo sumas tienes un 60%. Dios mío. Sí. O sea, la percepción es de poco o nada. I hate it when I'm always right. O sea, lo que venimos diciendo desde hace un año y 4 meses, de que el año 2020 prácticamente se perdió y el 2021 absolutamente se perdió. Porque si tú tienes una deserción escolar de un 5% de la población y arriba de eso el 60% no está aprendiendo nada o prácticamente nada, ¿qué estamos haciendo? Sí, también es muy interesante ver, por ejemplo, que el uso de las clases por televisión disminuyó. Aunque quizás se esté usando más los cuadernillos, entendemos que los cuadernillos le están llegando a más personas, no necesariamente que se le están dando un uso más adecuado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la clase por radio. O sea, estamos haciendo una inversión millonaria que nos está costando a los dominicanos mucho dinero, que le está costando al sistema mucho dinero, y no estamos viendo los resultados. Y ok, perfecto, yo te compro que es un tema de percepción de los padres. Pero el que tiene hijos, el que trabaja con niños, sabe que de percepción puede medir el aprendizaje de un estudiante. O sea, eso se nota, tú puedes ver si realmente se le está sacando provecho a la clase que se le están dando, al sistema que se está utilizando. Entonces, deberíamos usar esa información para algo. Vivian, pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Educa, por casualidad, ha dedicado algún esfuerzo? Yo espero que la respuesta sea que sí, honestamente. Pero ¿ha dedicado algún esfuerzo a monitorear
la contratación de estas emisoras y cadenas de televisión? O sea, de quién se contrató y en qué horario se está dando, si efectivamente cubre, por ejemplo, el currículo completo, todos los niveles, porque una cosa es que tú me lo digas y otra cosa es lo que se haga. Y te hago la pregunta porque yo he podido y he estado, digamos, pero muy de manera ecléctica, monitoreando algunos de los procesos. Y en primer lugar, la calidad de lo que se brinda, sobre todo por la radio, es espantoso. Pero sobre todo los horarios no se corresponde con nada. Entonces yo digo, ven acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, aquí hay una emisora muy famosa que a las 7 de la noche tiene un programa de matemáticas, de cálculo, de bachillerato. Y yo necesito entender quién en ese horario es que está cogiendo esa clase. O si eso no fue más que un contrato para favorecer a esa emisora. Mira, Educa es miembro de la Comisión de Veeduría que revisa los compras y contrataciones del Ministerio de Educación, y desde esa mesa le hemos estado dando seguimiento a esos procesos. Sin embargo, hace falta que tengamos acceso a algunos documentos y algunas informaciones que nos permitirían tener certeza sobre lo que está sucediendo. Y la verdad ha sido muy difícil que nos den el acceso que necesitamos. Oye, ahora, tú ves, ni siquiera lo de la mesa de veeduría, la mesa que más aplauda, tienen capacidad de ver la información. Es lo que te digo, o sea, yo lo que he hecho es un análisis ecléctico. Yo me pongo a las 9 de la mañana y repaso 3 o 4 emisoras. Y es incluso hasta extraño, porque la emisora que hoy me está dando a las 9 de la mañana un programa de clase para jovencitos de sexto curso o de séptimo, mañana me está dando clase para cuarto de primaria y al otro día me la está dando para bachillerato. Digo, bueno, porque si yo soy una mamá y pongo a mi hijo a escuchar esta emisora para darle seguimiento a la clase, no puedo, porque sencillamente salta de una cosa a otra. Eso en primer lugar, ni hablar de la calidad de lo que se brinda, ¿entiendes? O sea, el contenido y quien lo está expresando y llevando al público en general es extremadamente cuestionable la calidad de eso. Y para colmo, yo no sé si ustedes alguien ha tenido en Educa la posibilidad de revisar los famosos cuadernillos y la calidad de dicho texto. Nosotros vimos, yo personalmente vi los primeros cuadernillos que se hicieron, los que se entregaron el mes de noviembre. También le estuvimos dando seguimiento desde la mesa de veeduría. Sí te puedo decir que hay algunos niveles que tienen mayor calidad por quienes han estado trabajando lo que otros. El problema está no necesariamente en que el cuadernillo no tenga calidad, es que el cuadernillo, el estudiante no lo puede llenar solo. El estudiante necesita el soporte para poder utilizarlo. Y no hay tanta concordancia entre lo que está en el cuadernillo y lo que está en el programa de televisión y radio, y lamentablemente el estudiante no tiene un apoyo en la casa para llenar el cuadernillo. Entonces, yo no sé si ustedes lo vieron, nosotros hicimos, creo que fue en febrero también, un conversatorio con padres para hablar sobre la presencialidad. Y los padres del sector público, que son quienes más utilizan esos cuadernillos, nos decían que ellos no podían ayudar a sus hijos porque ellos mismos son analfabetos, o sea, no tienen las competencias ellos como padres para apoyar a sus hijos a llenarlos. Entonces, puede ser que en algunos casos el cuadernillo tenga información muy valiosa. El problema es que estamos hablando de un estudiante que tiene un año fuera de las aulas, que no tiene contacto con sus profesores. Si tiene contacto con el profesor, lo tiene a través de WhatsApp, mandándole una nota de voz o mandándole una foto. Y entonces es demasiado difícil que lo puedan llenar con la competencia que se requiere. Y entonces ahora vamos al último paso. Primer paso, la planificación. Segundo paso, la ejecución. Tercer paso, la evaluación. ¿Alguien en Educa ha podido revisar y encuestar a los alumnos que sí han entregado los cuadernillos sobre la efectividad o realidad de si esos cuadernillos fueron corregidos por los profesores de manera adecuada y ellos luego fueron retroalimentados sobre lo que ellos colocaron en dichos cuadernillos?
No hemos llegado ahí, pero sí estamos pujando para poder hacer evaluación de aprendizajes sobre la educación a distancia en el último año. Es importante eso, sin Porque duda, vuelvo y porque repito, yo tengo evidencia ecléctica, de empírica, de yo cuestionar a 2 o 3 jóvenes que yo conozco que están en el sistema y lo que me dicen es, mire, nosotros nos juntamos, son 30 preguntas que hay que llenar, nos juntamos 30 muchachos, cada uno responde una y se copian las otras 29. Y cuando se lo entregamos a la profesora nos obliga a entregar los cuadernillos los lunes. Digo yo, pero yo no entiendo eso. Los lunes, y no me lo devuelve hasta el viernes. O sea, digo yo, pero ¿cómo así? Debería recogerlo los viernes y devolverlo corregido el lunes. No, pero que ella no lo corrige, ella sencillamente lo coge y vuelve y no lo devuelve. Entonces, ¿cómo te explico? No, definitivamente entiendo y Educa podrá obviamente confirmar datos, pero realmente entiendo también que ha faltado un poco de coordinación en el sistema con parte de los docentes, porque también es otra situación que es un poco jugando con el ampalla en contra, porque también hemos visto incluso en la opinión pública cómo las posturas de los docentes para todo, casi mensualmente tenemos un tema nuevo con respecto al tema de los docentes, y también eso ha entorpecido mucho el flujo, ¿no? Y el apoyo que se necesita de todos los actores del proceso. Sí, eso es un tema muy importante y de verdad es bueno resaltar lo que mencionaba Alexander sobre la percepción de los padres y cómo el 50% entiende que la presencialidad es importante por la presencia del docente. Claro. Y eso es algo que los docentes tienen que entender. Nosotros, como dominicanos, reconocemos la labor que tiene el docente, y un padre cuando pone a sus hijos en un colegio está reconociendo el trabajo que hace el docente y está otorgándole como un deber con la sociedad. O sea, el docente tiene un deber con la sociedad de formar a los ciudadanos, y ahora mismo hay muchos docentes que no están cumpliendo con ese deber. Sin embargo, están cobrando su sueldo, están recibiendo todas las bonificaciones, están viendo todo lo que le puede dar el Ministerio de Educación, pero no están cumpliendo con lo único que se le pide, que es su trabajo. Entonces también tiene que llegar a un punto donde ellos reconozcan que no están haciendo las cosas como deberían ser. Claro que sí. Bueno, Vivian, Alexander, a los dos muchas gracias por el tiempo que, como siempre, muy amablemente nos brindan, ¿no? Comparten y por con los datos. Claro, que comparten con la comunidad Claro. New Horizons, y como siempre, esta casa es su casa, la tribuna del sector educativo en la República Dominicana. En pocas semanas tendremos que vernos de nuevo. ¿Alguien tiene idea de para cuándo es que en teoría el Ministerio de Educación va a reabrir las clases a nivel del sector público? ¿Será a principios de septiembre? Ellos dijeron principios de septiembre y por eso estaban... Sí, ellos nos han dicho. Entiendo que por lo que queda del año escolar, que se acaba el 29 de julio, no se va a poder abrir por el tema de la situación de emergencia en que nos encontramos y las medidas de toque de queda nuevos. O sea que nosotros estamos esperando que sí lo hagan para el inicio del próximo año escolar. Sí, la información que yo tengo es esa, de que van a tomar las vacaciones en agosto colectivas, las que se supone que tomaban en julio, y entonces estarían reinsertándose a principios de septiembre de manera formal en el año escolar. Ojalá que no se presente ninguna otra situación, ¿no? Pues a mediados, hagan cita para mediados de septiembre, poder conversar con ustedes y saber cuál ha sido el efecto y si finalmente qué porcentaje de la población está asistiendo. Así. Yo te aseguro a ti que de aquí a septiembre surgen muchos temas muchos más. Otros vamos a poder tener conversaciones, pero cuenten con esa llamada en septiembre. Muy bien. Excelente. Sí. Muchísimas gracias a los dos. Sigan con el trabajo, ¿no? Que es de mucho valor.